Hashem, estamos en la ciudad de Cali, la Quejilá Efraimita Baraquel, y estamos saludando a todas las personas que están con nosotros a través del canal y que nos siguen, expresándoles siempre nuestros deseos de que el Eterno les bendiga y esperando que nos puedan apoyar con sus likes y las suscripciones, que son políticas de YouTube. Eso es lo que ellos establecen y nos toca corresponder con ese proceso y les agradeceríamos mucho. Estamos en el sector de Cantaclaro y en la fiesta del Sukkot. Baruch Hashem, que tenemos la Sukkah, estamos en la fiesta del Sukkot, Baruch Hashem, y queremos compartir esta alegría que nos da el Creador. Como les decía, hoy tenemos la Parashá Besoja Berajá. La Parashá Besoja Berajá tiene dos temas interesantes. Esta Parashá normalmente se lee en la fiesta del Simchat Torah, es decir, al finalizar el Sukkot iniciamos Shemini Sered y viene Simchat Torah, donde la Parashá se lee pero no se enseña. Esta Parashá casi nunca se enseña porque tiene relación con ¿qué? Tiene relación con el Bereshit. Entonces normalmente termina un proceso y arranca otro. Amén. La Parashá, les decía, Besoja Berajá, tiene dos temas muy importantes. La primera tiene relación con las bendiciones que Moshe antes de morir le entrega ¿a quién? Al pueblo de Israel, a las 12 tribus. En ese sentido quiero explicar dos cosas. La primera es que no cualquiera da una bendición. Aun cuando usted ve en la calle mucha gente que dice yo bendigo, te doy esta bendición, mañana vas a ser rico, pasado mañana vas a hacer esto y esto, aquello. Eso no funciona así. Ahora lo vamos a ver, que hay un código que el Creador estableció en la Torah, que es el que fundamenta las verajot o las bendiciones. ¿Estamos bien? Es decir, no todo el que te bendice te genera una bendición. ¿Está claro eso? Lo vamos a mirar ahora. Y por eso es que los que bendicen en el pueblo de Israel encontramos a quién, a Jacob antes de morir, y a quién, a Moshe antes de morir. ¿Por qué es tan importante esta verajot? Porque las personas antes de morir, como les explicamos en la parashá pasada, reciben un alma de arriba, reciben como especie de una iluminación. En la Torah se llama el alma que apoya a cada persona, una neshama especial que viene en cada Shabbat. Y la parte interesante es que todos ustedes han notado que las personas cuando mueren ven cosas que antes no veían y hablan de esas cosas que les son abiertas, entran a un plano extrasensorial y empiezan a revelársele cosas antes de partir. Pero la parte interesante es que una vez que ven esas cosas, las personas, ¿qué pasa? Mueren. Porque la Torah dice que nadie puede ver al Creador y quedar vivo. A eso es que se refiere la Torah, en el sentido de que no se le puede permitir a una persona que esté, digámoslo así, viendo cosas interesantes del mundo extrasensorial y quedar en este plano normal. A eso es que se refiere la Torah. La segunda cosa interesante con relación a la parte de lo que la gente ve es la razón por la cual muchas personas ven a sus familiares que lo reciben. ¿No han visto eso? La gente dice que iban por un túnel y encontraron y veían al papá, a la abuela, a todos los seres que partieron antes de ellos y los reciben con alegría o los quieren saludar. Eso, de acuerdo al Zohar, ¿qué significa? Significa que si la persona tiene méritos buenos, entonces las familias van a estar gozosas de que esta persona, digámoslo así, ha cumplido su tarea, que en la Torah se llama tikkun. ¿Estamos bien? Pero también se da una situación interesante, y es que si por el contrario no ha hecho buenos méritos, es decir, no ha habido una vida conforme a la Torah, entonces no va a pasar por ese lugar de ninguna manera, sino que va a ir a otro lugar donde ya no lo reciben con alegría, sino que a un lugar de tormento y de sufrimiento que nosotros conocemos como el infierno. Entonces esas son las situaciones que vienen y que pronto, si ustedes vieron una película que se llama Gozo, La Sombra del Amor, que lo vieron por televisión, película que su fundamento es hebreo para explicar un poco qué pasa después de la muerte. Entonces eso es lo primero en cuanto a las bendiciones. Moshe también le sucedió igualito y por esa razón es que él envía unas verajot al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver a qué parte del pueblo de Israel se refería a él. Amén. Amén. Y la segunda cosa interesante de la parashá es ¿dónde está Moshe? ¿Dónde fue sepultado Moshe? ¿Qué pasó con Moshe? ¿Quién era Moshe? Esas dos situaciones vamos a tratar de afrontarlas hoy o explicarlas en la parashá, con el único propósito de que usted comprenda el mundo en que nosotros vivimos y la importancia que hay en cada uno de nosotros de poder vivir una vida conforme ¿qué? La Torah. Porque un día todos nosotros vamos a partir. Y la idea es que podamos ascender y compartir todo este proceso que el Creador ha establecido a través de la Torah. La Torah nos fue dada para que conociéramos qué es lo que va a pasar. Entonces, los códigos de la Torah son para eso y vamos a tratar de entenderlos. Amén. Amén. Ahora bien, yo le pregunto, ¿cómo bendice usted, varona Sharit?
a sus hijos, por ejemplo? Pues yo bendigo primeramente en el nombre de nuestro Haga un ejemplo, ¿cómo lo hace? Entonces, a ver, yo le digo, allí que el Kadosh Baruj Hu te bendiga, te guarde, tu salida, tu entrar, donde quieras que vaya. Muy bien. Varona Lilia, ¿cómo bendice usted a sus hijos? La bendición, con la oración de la bendición. ¿Cómo hace? Llevar hija, vaya, güey, Cuando va a salir a Juan, ¿usted le da la oración arónica? Sí, la oración arónica. Muy bien, y también a su hija Daniela también, cuando va a salir le hace la oración Sí. arónica. Bien, varona Hanna. Yo siempre que oro por mis hijos, oro es que el Eterno los bendiga y los guarde, que los cuide, que los bendiga con las bendiciones de los chamaín y el Erez, y con las bendiciones, si es mi hijo, de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y si es mi hija, con las bendiciones de la... Varón Yehezkel, ¿cómo bendice usted a sus hijas? Lo que aprendí de mucho tiempo, pues, ¿Cómo lo hace? Padre, bendigo a mis hijas en el nombre de Yufrey Bajé, antes que lo conozco, que sea más o menos el nombre. Bendigo a mis hijos y guárdalos de todo peligro, de todo mal, y que sus caminos sean prosperados cada día. Bendigo a la mujer que me diste como mujer o esposa, etc. ¿Quién más? Varona Elisheva. Pues prácticamente como casi todos dicen lo mismo. Yo también digo que el Eterno les bendiga, los guarde y los protege de todo mal y peligro. Sí. Siempre. Bathsheba. Yo todavía digo lo mismo, yo nunca me pongo... Shlomo. Pues yo siempre los he bendecido con que Yahweh siempre los bendiga y los guarde, que sean bendecidos desde los Joshamaim por la cobertura de Yahweh, los cubro con la edad de Moshiach, y que Yahweh bendiga y prospere su salida y su entrada. Los malá de Yahweh acampen siempre alrededor de él. Bien, la Sí. paracha es corta, vamos a ser puntuales en ella. Amén. Amén. Y la primera cosa que quiero que miren ustedes que tienen Torah hebrea es que me digan el primer verso, que es el capítulo 33, ¿cuántas palabras tiene? La parashat Besot Haberajá 540. tiene en el primer verso ¿cuántas palabras? 12. Tiene 12 palabras, y esas 12 palabras hacen alusión, escúchenme por favor, hacen alusión a las 12 tribus. Ahora se van a dar cuenta por qué. ¿Estamos bien? A las 12 tribus de Israel, pero también hacen alusión a los 12 meses del año. En esto quiero ser puntual. Es muy importante cuando nosotros damos una verajó tener en cuenta el tiempo en que lo damos, ¿verdad? Para que podamos entender por qué la bendición se cumple, digámoslo así. Era un cumplimiento, porque mucha gente, como les decía, bendice pero no te bendice. Te pueden decir una bendición, pero esa bendición nunca llega. La primera cosa es que ese verso nos está hablando ya de un código aquí en la Torah. Por eso hay 12 palabras. La segunda cosa interesante es lo que vale, la gematría del título de la parashá. ¿Cuánto vale Besot Haberajá? 546. ¿Y cuánto vale esto? 414. Entonces la palabra Besot en Besot vale 414. Y 414 es el doble de la palabra Or, o la palabra ¿qué? Luz. Luz. Luz en hebreo se escribe así. ¿Estamos bien? ¿Cuánto vale Or? 207, sí. 207. Or es luz. Ujú. Y miren que si yo cojo 207 y lo sumo otra vez o lo multiplico por 2, ¿me da cuánto? 414, que es igual a la primera parte del nombre de la parashá que tenemos nosotros. Amén. Entonces, por eso les estoy hablando de que aquí hay dos cosas importantes que debemos tener nosotros presentes cuando damos una brajot. Amén. Entonces, la segunda cosa importante aquí en la parashá es estas letras. Esta es la primera luz que quería informarles.
Hay dos luces, así como hay 12 tribus y hay 12 meses, ¿verdad? Esta palabra Besot nos habla de dos bendiciones, de dos luces, Esta es la primera y esta es la segunda. Si usted mira la segunda parte, ¿cuánto cree que cuesta? 207. ¿Cuánto vale? 207. 207, esta es la segunda, ¿qué? Luz. Ahora bien, pero estamos hablando de qué? De que aquí hay códigos de verajot, de bendición. Cuando una persona va a morir y te habla, ponga la atención porque es algo que viene de dónde, De arriba. que es de verajot. Y la segunda cosa es la última palabra. Es un código de la Torah. Es aquí cuando estamos hablando, antes de pasar a esto último, vamos a mirar un poquito por qué se dieron dos bendiciones importantes para las 12 tribus. A las 12 tribus se les entregaron dos bendiciones. Una fue dada por Jacob y la otra por quién? Por Moshe. ¿Estamos bien? ¿Qué diferencia hay entre la bendición de Jacob, que era el progenitor, y la bendición de Moshe, que es el líder de Israel? ¿Quién me dice? Jacob los está bendiciendo como hijos y Moshe ya los está bendiciendo como tribus o como expansión de pueblos. Muy bien, Baruch Hashem. Aquí hay dos clases de bendición diferentes. Una cosa es cómo lo bendice el padre o la madre a sus hijos, que los conoce, ¿verdad? Y la otra es lo que hace Moshe. Sin embargo, hay una curiosidad. Cuando se llega al caso de Leví y de Shimón, que es una de las claves aquí, El que está ahí. dice Jacob que él no quisiera entrar ¿en quién? En el consejo de quién, de Leví ni de Shimón. Cuando se están entregando ¿qué? Las bendiciones de cuando va a morir Jacob. Usted va a encontrar esa situación interesante. ¿Y cómo la explicamos antes de hablar de las bendiciones de los patriarcas, de las tribus? Vamos a referirnos a algunas de ellas, seguramente no todas, pero algunas de ellas para que entendamos la diferencia entre el uno y el otro. Y lo importante que es, lo primero que vamos a mirar es que Jacob antes de morir les iba a hablar realmente, ¿recuerdan? De lo que les iba a acontecer a Israel. Si vemos entonces en el capítulo 49, verso 5, estamos hablando de lo que Jacob les está hablando a Simón y a Leví. Vamos a centrarnos en ese punto, ¿les parece? Para ver la diferencia entre una verajot y lo que es hablar de una labor, una misión. Entonces dice Jacob, Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de violencia son sus espadas, que mi alma no entre en sus designios ni en sus deliberaciones, por cuanto con saña mataron hombres y caprichosamente desjarretearon bueyes. Maldita sea su ferocidad, porque engendró la violencia y la crueldad. Los dividiré en herencia de Jacob y los esparciré. ¿En dónde? En Israel. Estamos hablando del capítulo 49 de Entonces, hay una parte interesante y es lo que sucede con las bendiciones de Jacob. En el caso, por ejemplo, de Simón, no aparece en esta verajó de Moshe. No. Pero tampoco Jacob quiso bendecir a quién, a Simón. Sí. No quiero entrar en el consejo de ellos, ¿por qué? Porque ellos obraron, escúcheme bien, con engaño. Partieron de una buena base que era no dejar pasar lo que había sucedido con Dina, que fue violada por quién, por un príncipe de dónde, de Shechem. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué pasó? Les dijeron, ellos tienen que unirse a nosotros y tener Brit Milá como todos nosotros, y ese pueblo accedió a ser parte de quién, de Israel. Como tal, el pueblo de Israel, ellos siendo que no eran de Israel, se volvían ¿qué? Parte del pueblo de Israel por la alianza con el Kadosh Baruj Hu, que eso fue lo que él estableció. ¿Ven? Pero este caso ellos realmente obraron con alevosía y con engaño. Porque una vez que tuvieron la Brit Milá, el día más difícil, que era el tercer día, entonces ¿qué pasó? Atacaron y mataron a todos los hombres. Miren lo que sucede.
vamos a mirar la importancia de las bendiciones de cada persona. El primero que aparece en la bendición de Jacob es ¿quién? Rubén. Es Rubén. Pero Rubén, ¿qué significa? ¿Cómo es que? La palabra de Rubén viene de re, que es ver. ¿Estamos bien? Ujú. Ver. Y la palabra Rubén significa, viene, debió, haber dicho Reubení. Que ese es el... ¿Estamos bien? Mi hijo. Pero en la traducción, o el nombre que lo colocó ella fue Rubén, un hijo. ¿Estamos bien? ¿Por qué le colocó un hijo y no Reubení, mi hijo? Porque cuando cuando Jacob estaba con Lea, él pensaba que estaba con quién? Con Raquel. Con Rachel. Él pensaba que estaba con Rachel. Y todo su amor, toda su fuerza fue entregada a quién. Él pensaba que estaba con quién, con Rachel. Pero estaba era con quién, Con Lea. Lea. Y eso hizo que el niño que nació viniera ya con un problema de concepción. ¿Por qué? Porque la vasija que era Lea no correspondía a la esposa que él quería, que era Rachel. Y esto generó una situación tremenda en el caso de Rubén, porque Rubén termina ¿qué? Subiendo a la cama de el padre de Jacob. Y ustedes saben que Rubén tuvo relaciones sexuales ¿con quién? Con Bila o Bilha. Hay algunas midras que dicen de que no tuvo relación, sino que simplemente él se acostó en la cama de quién? Del papá. Y es una manera como de solapar la situación, pero en el fondo lo que sucedió fue eso. Y eso está prohibido aquí en la Torá. Pero ¿cuál fue la razón? Porque escuchen bien esto, el lugar donde el esposo y la esposa tienen relación sexual es un lugar sagrado. Es un lugar donde la Shekinah reposa. Y cuando se unía Rachel con Jacob, la Shekinah aparecía en ese lugar. En otras palabras, la Shekinah hacía parte de esa relación. Pero cuando estuvo Rubén en la cama de su padre, había ¿qué? Otra simiente allí. Y eso estorbó la Shekinah como tal, y rompió la verajot que tenía que, por primogenitura, tenía que tener Rubén. Entonces Rubén perdió tres cosas. La primera fue el reinado, porque el reinado pasó a quién? A Judá. ¿Estamos bien? También perdió la bendición, porque la bendición pasó a quién? A Yosef. Pero además de eso perdió el sacerdocio, porque el sacerdocio pasó a quién? A Leví. Solo por ese hecho Rubén perdió todas sus verajot. Pero hay una parte interesante con Rubén. Rubén tuvo que luchar dos guerras. Una externa y una interna. La interna tiene relación con su identidad. Y la externa tiene relación con las naciones. Rubén fue una de las tribus que tuvo 4 exilios. Y fueron dispersados por todas las naciones. ¿Estamos bien hasta allí? Amén. Claro, Yahweh. ¿Esto pasó con quién? Con Rubén. ¿Solo por qué? Porque Rubén no estuvo a la altura que correspondía y perdió su liderazgo. Dice que en medio de las naciones, según la bendición que se le entregó a Rubén, en el capítulo 48, en el verso 3, dice: Rubén, tú eres mi primogénito, el fruto de mi primer vigor, y en poder. Tu impetuosidad es como las aguas, que no tendrás preeminencia sobre los demás, por cuanto subiste al lecho de tu padre y por lo tanto lo profanaste al subir. Te dice el Zohar que cada palabra de ímpetu para Rubén representaba uno de los exilios. Por ejemplo, vigor, superioridad,
dignidad, impetuosidad, son los 4 exilios que tuvo que soportar Rubén. ¿Qué fue lo que dijo Moshe con relación a Rubén? Dice, viva Rubén y no muera. Y no muera, Barujas. Que iba Rubén. Eso fue lo único que dijo Moshe. Sí. Viva Rubén y que no muera. ¿Por qué? Porque Rubén iba a estar en el exilio. Por eso es que Rubén no hizo parte de la tierra prometida. ¿Se quedó ¿dónde? Por fuera. Y que tuvo que luchar hacia adentro de la tierra prometida. Dice la Torá que ninguno de ellos murió mientras ellos fueron a pelear por la división de la tierra, ¿verdad? De Rubén no murió ninguno, pero desde el inicio le tocó ¿qué? Luchar por fuera de ¿quién? De Israel. ¿Estamos bien? Barulla, güey. ¿Solo por qué? Porque cometió una situación que dentro de la Torá es abominación. Se llama que descubrir ¿qué? La desnudez del La padre. desnudez de quién? De Del su padre. padre. Eso es grave. Por eso es tan importante tener presente varias cosas. La primera es que Rubén, el mes de Rubén es Tamuz, que representa ¿a quién? Cáncer. Cáncer, que es el cangrejo. ¿Cómo andan los cangrejos? Hacia atrás. Hacia los lados y Hacia hacia atrás. atrás Y hacia los lados. y hacia los lados. Pero no andan pues como los demás animales. No. ¿Estamos bien? Y la letra que representa a Rubén en la parte, digámoslo así, en la información astrológica de la letra. Por eso es que Moshe le dice que usted viva y no muera. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo va a expresar usted la verajot? Porque todos nosotros queremos siempre lo mejor para nuestros ¿qué? Hijos. O cuando está una verajot, escuche bien, usted no puede pensar como mucha gente a veces he escuchado que hacen verajot. ¿Cuál? He escuchado a gente que dice, cuando oran por el esposo o cuando oran por el hijo o por la esposa, en vez de orar por una verajot, hablan de la negatividad que tiene el esposo o la esposa. Por ejemplo, nunca se le ocurre decir, como muchas veces he escuchado en algunos lugares, Padre, te pido que bendigas a mi esposo, que deje de ser mujeriego, que deje de ser tomatrago, que deje de ser... Y empiezan con una retajida. Y si es con la esposa, lo mismo. Pero uno tiene que hablar de qué? De las cosas que van a pasar ¿a qué? A futuro. ¿Estamos bien? Pero conociendo qué, escuchen bien, la pasta de lo que es la persona. En otras palabras, cuando usted una verajó, no se ponga a inventar. Usted conoce que su hijo es peleón. Va a orar entonces para que él nunca pelee. Eso no se va a cumplir. Porque eso hace parte de que si es una persona que es colérica, eso hace parte de su forma de ser. ¿Me está comprendiendo? Sí. Entonces, lo ideal es que usted ore en qué sentido, en que no se meta ¿qué? En problemas. Entonces voy a explicar algo. Cuando usted vaya a bendecir, no invente cosas que no tienen relación con su hijo o con su hija, sino que usted reconozca quién es su hijo. Es un error lo que la gente muchas veces empieza a decretar lo que no es. Jacob bendijo a sus hijos dependiendo de lo que ellos eran. Y eso es lo que usted tiene que hacer cuando va a hacer un rezo, cuando va a hacer una verajó, una bendición. Lo primero que tiene que hacer es que saber con quién está hablando y qué puede esperar de esa persona. Y para eso son las verajot. Amén. Amén. Número 2. Hay otra parte interesante relacionada con la persona en el momento en que nace. Y aquí hay una singularidad muy importante. Nosotros como padres somos restaurados por nuestros hijos cuando cumplen Torah. Por eso es que nuestros hijos salen con nuestra negatividad. Si usted tiene problemas, a ver, si es mal geniado, su hija o su hijo va a ser más mal geniado. Yo escuchaba a una persona que me decía, yo veo a mi hija y me veo a mí mismo. Yo, ¿cómo así? ¿En qué sentido? Porque ella no conoce Torah. Me dijo, porque es que a mí no me gusta hacer oficio. Y cuando mi mamá me ponía a hacer oficio, yo me ponía a llorar. Y hasta me pegaba para que yo hiciera oficio. Y mi hija salió igual o peor que yo. Entonces cuando yo le pongo a hacer oficio, se pone brava, se disgusta. Y entonces yo me veo reflejado ¿en quién? En ella. Digo, yo la entiendo porque yo era así. Y es que en la Torah se dice justamente eso. ¿Estamos bien? Que nuestros hijos son nuestra herencia, son la parte negativa que nosotros somos, y que si ellos cumplen, si nosotros les enseñamos a ellos a corregir, entonces seremos ¿qué? Restaurados nosotros. ¿Amén? ¿Está Amén. claro? Y ellos aprenderán también ¿con quién? Con sus propios hijos. Decirles
Escuchen, esa es la personalidad que tiene cada uno de cada ser, y está enfatizado en la casa astrológica en la cual nacieron. Eso se llama el Maxal. Pero dice la Parashá que ¿cuántas tribus habían? 12. Y que tiene relación con los 12 meses del año. ¿Qué significa? Que mi hijo o que su hijo de alguna manera tiene que hacer parte de una de las tribus, les guste o no, es así. Amén. Amén. Tiene que ser parte de una de las comunidades nuestras. Pero usted tiene que saber cuál de ellas es. Y por eso es que el calendario hebreo es diferente al calendario gregoriano. Y si usted lo mira hoy día, la diferencia entre ellos es de una fase lunar. De 7 días, más o menos. La diferencia entre los dos, cuando nosotros celebramos luna nueva, ya ha pasado ¿qué? Una semana del calendario ¿qué? Gregoriano. Y esa situación hay que tenerla muy presente. ¿Por qué? Porque el propósito del pueblo de Israel es que las tribus, la unción de las tribus, quebrante la unción de la astrología. Ahora sí, voy a ponerlo aquí. Esto es lo que hay que quebrantar. La información astrológica con la cual usted nació, donde le dicen que usted es estrellado, que usted no va a salir adelante. No, a través de la unción de las tribus, nosotros podemos quebrantar el Maxal. Y para eso es donde usted tiene que conocer a sus hijos y conocer la Torah y establecer una gran verajot. ¿Hasta ahí está claro? Claro. Por eso Jacob les iba a hablar justamente de qué, de esta parte astrológica. Iba a quebrantar, iba a decir qué es lo que va a pasar para que a ustedes no les suceda. Pero dice la Torah que cuando él se levantó cuando en su lecho de muerte para orar y hablarles a sus hijos de lo que les iba a acontecer, terminó ¿qué? Bendiciéndolos. ¿Estamos bien? Amén. En la bendición de Moshe también sucede lo mismo. Bien. Y por eso les hablaba ahorita acerca de qué, de la letra que le corresponde a Rubén, que era la letra ¿qué? La Het. Het, la letra Het. Esta letra es la que identifica a quién, a Rubén. Y por esta letra es que él puede ¿qué? Cambiar esta información astrológica por la información que viene de dónde, de las tribus de Israel. En el caso de Simón, Simón hace parte de qué casa astral. No sé. Es del mes de Ab, ¿Cuál es el mes? y el mes de Ab corresponde a Leo. Anoche creo que este lo- ¿Vamos bien? Sería yo quiero por favor que me digan esta primera letra, que es la B, aquí está, y la G. ¿Cuánto suman? Besot Haberajá, ¿cuánto suman? La primera 11, es ¿no? 11. 11. Esta vale 6 y esta vale 5. 5. 11. 6 más 5, ¿qué es? 11. 11. 11. ¿Por qué 11? Porque se refiere a la bendición que no recibió Simón. Simón. La bendición que no recibió ¿quién? Simón, y por eso no aparece nombrado Simón en esta palabra que dio ¿quién? Moshe. A veces hay padres que les cuesta bendecir a los hijos. Porque hay hijos que son, la verdad, se portan tan mal que el padre no sabe cómo bendecir. Vemos que Simón corresponde al mes de Ab, que es la constelación de ¿qué? De Leo. ¿Estamos bien? Amén. Y la razón por la cual él no recibió la bendición ni de Jacob, dijo, yo no quiero entrar en el consejo de ustedes, no quiero estar en medio de ustedes. ¿Qué quiso decir Jacob? Escuchen lo interesante. Leví pertenece a la columna izquierda, que es el juicio, la manera como se juzgan las cosas. Pero Simón también pertenecía, pero la parte negativa de Geburá, que es la parte izquierda. Entonces la pregunta era, ¿cómo hago yo, dice el Midrash, cómo hago yo, Jacob, para bendecir a estos dos que son de la línea izquierda? Pero el problema no es que sean de la línea izquierda, sino que cometieron actos bien lesivos contra quién, contra sus congéneres. ¿Cómo hago yo para bendecirlos? ¿Cómo hace usted para bendecir a un hijo que ha matado a alguien? ¿Cómo hace usted para bendecir a un hijo que acaba de robar
que acaba de hacerle daño al prójimo, ¿cómo lo va a bendecir usted, madre o padre de familia? ¿Me están comprendiendo? Hay padres que infortunadamente lo hacen, pero esas bendiciones no tienen ningún sustento. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Por más que lo diga, eso no sucede, no se da. Entonces era el problema o la duda que tenía Jacob, y por eso Jacob prefirió ¿qué? Dejarle esa situación aquí en Amós. ¿Me están comprendiendo? Porque Shimón, la palabra Shimón, viene de un problema que tenía Lea. Y aquí vimos el problema de Rubén. Ahora vamos al problema de Shimón. Rubén, cuando fue concebido entre Jacob y Lea, Jacob no estaba pensando en que era Lea, sino que estaba pensando en otra mujer que era ¿quién? Rachel. Y el problema que tuvo en el hijo cuando nació fue que él heredó ¿qué? Esa información que tenía, y luego se vino a acostar con la mujer de ¿quién? De su propio padre. ¿Estamos bien? Ahora el problema que tiene Lea es el siguiente. La palabra Simón, dice ella, fue dada a él porque dijo: ahora el Kadosh Baruj Hu me va a escuchar. ¿Por qué? Porque ella en ese momento de la vida que tenía Lea estaba siendo repudiada. ¿Por quién? Por Rachel. Y aún se dice que también por Jacob. No la estaba teniendo en cuenta. O sea que había que, en ella había que resentimiento. Estaba que, había que rabia. Dice, ahora sí me van a qué, a escuchar. Tú me has escuchado porque me han tenido que olvidada. Y en esas condiciones nació ¿quién? Simón. Y por eso Simón se portó ¿qué? De esa misma manera. No era un hombre que podía ¿qué? Amar. No era un hombre que podía tener amor por el otro, sino que tenía rabia por la humanidad. Hay gente que vive con rabia con el otro y no saben por qué. Todo les molesta, todo les fastidia. Ustedes lo ven alegando todos los días. Por cualquier situación, si llueve alegan, si hace sol alegan, si les pagan bien, si no les pagan también, pero todo el tiempo mantiene una actitud soberbia, inconforme con la humanidad, con la sociedad, consigo mismos inclusive. Y la gente dice, gente amargada. Simón era parte de eso. ¿Me están comprendiendo? Claro. Por esa razón él reaccionó de esa manera. Es decir, él encontraba un escape en su vida haciendo mal. Y ese es el caso de Simón, y por eso el Padre no lo bendice, porque sabe que hay una negatividad en el corazón, en el alma de quién, de Simón. ¿Qué hace entonces Moshe? Que le corresponde la responsabilidad de qué, de bendecir a una tribu, porque la bendición son para quién, para 12, pero en la verajó solamente hay que 11. Entonces vamos a entenderlo por el lugar que le correspondía a Simón dentro del pueblo de Israel, el sitio. Hay un Maguen, ¿recuerdan? Sí. Este es el Maguen David. Así se tenía que guiar el pueblo en el desierto. Aquí iba quién, Judá, Rubén va abajo. Aquí iba Isaacar. Ajá. Y aquí iba Zabulón. ¿Estamos bien? Pero aquí ¿quién iba? Rubén. Rubén. Aquí iba Simón. Si ustedes ven, Simón iba pegado ¿a quién? Al campamento de quién? De Judá. Entonces, cuando viene la bendición de Judá, es cuando Moshe dice, oye, si la podemos mirar, por favor, escucha, oh Eterno. Cuando él habla de escucha, está hablando implícitamente de quién? De Simón. En otras palabras, él no abiertamente habla de Simón, porque si no levantaría el juicio en medio de quién? Del mundo espiritual. ¿Me hago entender? En otras palabras, escúchenme bien. Si él nombra a Simón, levanta el juicio astrológico que hay sobre quién, sobre la tribu. Entonces, de manera solapada, digámoslo así, dice Shema, que es lo que la explicación que hay en esa Torah, en ese comentario de la Torah, y ahí está nombrando a quién, a la tribu de quién, de Shimón, para que no se quede sin descendencia. ¿Estamos bien? ¿Qué hemos dicho hasta la fecha?
No todo el que bendice, te bendice. ¿Estamos bien? Amén. Número 2, cuando usted bendiga, tiene que hacerlo de acuerdo a al parámetro de la Torah. Se lo voy a explicar ahora. No sea religioso. El religioso es el que te habla cosas bonitas, pero que usted va frente a la Torah y se da cuenta de que no tiene ningún fundamento. Porque nombren al Creador no significa que el Creador va a estar ahí. Porque hablen de Dios no significa que, digámoslo así, Dios va a aprobar lo que usted diga solamente porque usted lo dijo. Eso no funciona así. Y eso es bueno decirlo, porque hay mucha gente que mantiene equivocada y en muchas comunidades, infortunadamente, se dan bendiciones a diestra y siniestra. Yo una vez fui a comer con el varón, ¿se acuerda? Fuimos a unos cholados, aquí en Cali. Íbamos a un sitio donde había una señora que era de una comunidad. Y dejamos de ir ahí. Porque cada vez que llegamos, te profetizo que tú, yo, no, por favor, viviera a comerme un helado. ¿Me están comprendiendo la idea? Eso no funciona así. Y se lo voy a explicar por qué. Porque la palabra clave de la bendición es esta. Por eso no la coloqué en toda la gematría. ¿Cuánto vale esta? ¿Puedo borrar esto aquí? 25. 25 palabras. barujas. Ja. Para establecer una verajot, usted debe entender o tener como base esta palabra. Sería ko. ¿Estamos bien? Amén. Yo quiero, por favor, que en todas las bendiciones que hay en el pueblo de Israel establecidas por el Kadosh Baruj Hu, siempre aparecerá esta palabra. Bendecirás a los hijos de Israel. Y los bendecirás. Y siempre aparece con qué? Ko. Y yo quiero que por favor miremos la oración sacerdotal que está en Números capítulo 6 o de Bamidbar capítulo 6 verso. ¿Qué parte está, varón? ¿20 qué? 24. 23. 23. Transmíteles a Aarón y a sus hijos lo siguiente, dígales, así deberán bendecir a los israelitas diciendo, que Hashem bendiga tu patrimonio y te proteja, que Hashem haga resplandecer su semblante para ti Ya lo encontró. y que te dote de gracia, que Hashem levante su rostro sobre ti, o sea, que contenga su enojo, y que te conceda Shalom. Así ellos, los Kohanim, pronunciarán Mishen, el tetragrama, en favor de los israelitas y yo los bendeciré. Amén. Entonces, varona, ¿en qué parte aparece la palabra? 6 verso 23 creo que es. Sí, Toda varón. dice En hebreo, ¿no? en hebreo. Oh, Dice, Daber el Aharón, Sí. Beel, Banai, Lemor, Kof. Kof. amén. Así Baruch los Yahweh. bendecirás. ¿Estamos bien? Kof. ¿Qué aparece aquí? Kof, esto vale 25. ¿Cómo lo vas a bendecir? Con esta palabra Kof. Kof. Y aparecen en esos versos las primeras letras. La primera letra es Berajó y Barejeja. Ajá. Adonai Benis Bereja. El verso 24. No, ese Es el 24. Perdón, 24. El 25. 25. Dice, Yaer. Y a era Adonai Paná Beleja Ajá. Bijuneja. ¿Sí está bien? Sí. Ajá. Y la última en el verso 26. Y Barejeja, la segunda es Yer. Y a era Adonai. Y este Ajá. es Isha. 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 ¿Estamos bien? De esa manera es que nosotros tenemos que bendecir. Estamos bien para que tengan presente cómo es que nosotros hacemos una verajot o cómo tiene que hacer una. ¿Cuántas letras aparecen aquí? Estamos hablando de lo que estábamos De diciendo. los- sí, señor. Que hay una tribu Que nos, que no recibe esa bendición. Número 2. En este primer verso de Arona, ¿cuántas palabras hay? Ahora miremos, por favor, cuántas palabras hacen parte de este verso. del primero, Del del 24. 24. Palabras son 1, 2, 3. Ah, perdón, sí, 3. Del segundo, 2, 3, 4, 5. del tercero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Baruch Hashem. Número 1.
esta verajot que estamos estableciendo tiene que ver con Keter, Jotma Y y vino. Binah, que es una triada. ¿Estamos bien? Ujú. La primera verajot. Cuando usted vaya a hacer una oración o una bendición, lo primero que tiene que hacer es que declarar al Creador. ¿Estamos bien? No se ponga a bendecir, yo te bendigo y te... No, no. Ningún patriarca bendijo sin primero honrar a quién, al Creador. Número, téngalo presente. Decían el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, honraban a quién, al Creador, y luego daban que la abrajo. Así hágala usted en adelante. Ya. No se ponga a decir bla, 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 palabras y palabras y palabras que no contienen nada. La segunda cosa es, 5 son los rollos de la Torah. De la Torah. Cuando usted hable la oración, hable qué, texto de la Torah. Tu palabra dice, Abacados, que nuestros hijos, tu palabra dice, tu palabra, Dice. ¿estamos bien? Amén. Es la manera como nosotros tenemos que hacer los rezos. Claro, con toda la voluntad que usted tiene, con todo el deseo que usted tiene, pero debe conocer la Torah. Aférrese a lo que está escrito, porque nosotros somos muy emocionales. Y a veces usted, por no ofender a alguien, da cuenta, a veces muchas veces ni le dice la verdad a la gente, sino que prefiere dejar las cosas pasar. Cuando usted establece una verajón no puede ser así. Porque usted es un Elohim, es una persona que tiene el poder de crear, de verajón, de bendecir. ¿Estamos bien hasta allí? Amén. Y lo último, Sefirot. Sefirot, exactamente. Que es la parte ¿qué? Emocional. Almática, la parte del alma, la parte emocional. Cuando usted bendiga, bendiga siempre el alma de su ser querido. Porque todas las personas lo que vinimos a hacer fue a restaurar el alma. El alma. Lo que sucede en nuestras vidas, cosas positivas o negativas, tiene el único propósito de fortalecer, de restaurar, de corregir el alma, corregir lo cojo del camino, como decía el varón. Pero ¿quién? Del alma. Las posiciones que tenemos, las bendiciones financieras, Baruch Hashem. Pero ustedes saben que todo eso no va a trascender al mundo espiritual, eso se queda acá. La cuenta bancaria, el carro, la casa, eso no trasciende. Eso le da confort, nos da confort acá. Pero su alma no la toca, le da simplemente confort. Si usted suma esto, ¿cuánto da? 15. ¿Y qué es 15? Mira, ¿Estamos bien? ya. Del nombre del Nombre. Creador. Como Nombre. decir, ya. El nombre del Creador, recuerden que el nombre elevado del Creador es Yah. Ya. Sí. Por eso en algunos textos, Esto dice inclusive Yah. de la Tejilín, aparecen Yah. Ya. Nombre clave, nombre secreto del Creador. Que la gente lo confunde con esto. Un error. Eso en algunas Biblias aparece así. Ujú. Es un error, no tiene nada que ver con la Torah. Ahora bien, si yo miro o cuento todas las letras que forman el capítulo 24, 25 y 26, ¿saben cuántas da? Para ¿Las hacer letras? rápido. Le pido por favor que miren Shir Hasirim, capítulo 3, verso Ah, 7. sí, sí, no lo tenemos aquí. ¿Qué dice, varón? Barejú ya voy a memorar. Miren, es el carruaje de Eslomo. Viene escoltado por 60 guerreros, escogidos entre los más valientes de Israel. Baruch Hashem. Toda Gabá. El carruaje de Shlomo era la carroza de Shlomo. ¿Era qué? Protegido por 60 ceros. ¿Estamos bien? Que es la verajot, la oración arónica, que es la gran verajot que usted otorga a alguna persona. Cuando yo le digo a la quejilá, entren de que vamos a hacer la oración arónica, no es porque yo la diga. Algunas veces se ha interpretado, no, es que usted, no es por mí, es porque ahí dentro hay un código de la Torah que quiero que lo cobije a usted, que usted reciba esa verajot. ¿Me están comprendiendo? Entonces, son 60 seres que cubren en todos los puntos cardinales, al oriente, al sur, que son 4 puntos, arriba y abajo, que es lo que hacemos nosotros en Azúcar con las ramas, ¿se acuerdan? Con la lulá. Entonces, cuando usted da una verajot, ¿basada en qué? En adorar al Creador, reconocer al Creador, dar la Torah,
y tener en cuenta, escuche bien, el alma de la persona. Usted lo que está haciendo es cubriendo con 60 seres a la persona que usted está bendiciendo. Amén. Y esa es la diferencia entre lo que en lo que es una verajot a una bendición por ahí en la calle que la gente le dice porque le quieren bendecirlo a usted, pues quieren que a usted le vaya bien y entonces empiezan a decir cualquier cantidad de cosas. Así no funciona. El que da una verajot debe tener un principio, conocer un principio de la Torah, hablar la Torah, y entonces el Creador respaldará su propia Torah. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. ¿Qué hemos dicho con relación a esta primera parte de la parasha? No cualquiera que bendice, Es bendecido. Es bendecido. que de una bendición te bendice, no cualquiera. Para que exista una verajot, usted debe entender primero la realidad que estamos viviendo. Usted debe conocer a la persona que está ahí al frente de usted para poder bendecirla. Significa conocer ¿qué? Las cosas positivas y negativas que tiene. Hay una parte en la parte administrativa, y perdón la redundancia, que se llama el efecto Pigmalión, que es reconocer las cualidades positivas que tiene una persona. Si usted las engrandece, esa persona va a llegar mucho más allá de lo que usted cree. Y eso hay que tenerlo presente cuando nosotros hablamos de verajot, para que usted no diga cosas que no corresponden. Hable de lo que es el ser, de lo que es la persona, pero bendiga a ese ser conforme a lo que está en la Torah. ¿Qué es la parte importante? Que usted recuerde que el que está al frente seguramente debe hacer parte, si es pueblo de Israel, de alguna de las tribus que hacen parte de nuestra nación. Usted tiene la responsabilidad cuando bendice, ¿de qué? De contrarrestar su maxal. No es hablar por hablar, sino contrarrestar el maxal por el cual vino esa persona. En otras palabras, el destino de esa persona. Y solamente lo puede lograr a través de los códigos de la Torah, entendiendo que para esa persona hay una letra hebrea que el Creador estableció que trae ¿qué? Verajot a esa persona. Cada tribu de Israel está relacionada con una letra hebrea para el planeta y una para qué? Para la constelación. Así, por ejemplo, la tribu de quién? De Efraín, la letra que corresponde, ¿cuál es? La Lamej. ¿Estamos bien? Y la otra letra es la ¿qué? La P. Esas dos letras son importantes, que le permiten a usted entender quién es su hijo, quién es su hija. Pero esa letra es ¿qué? Hebrea, no es ninguna otra letra. Es una letra que está establecida en el Sefer Yetzirah, que es el libro que estableció ¿quién? Abraham, los secretos que estableció Abraham para poder contrarrestar la negatividad de este mundo y poder, Baruch Hashem, el Creador, hacer lo que un padre de muchas naciones. Amén. Entonces, en otras palabras, le quiero decir a usted que usted sí puede bendecir. La primera razón es que usted es un Cohen. Dice la Torah en Shemot capítulo 20 que él estableció una nación de ¿quién? De reyes. No, señor. Les he dicho que no es cierto. De sacerdotes. Kohanim. Él nunca dijo reyes, dijo ¿qué? Kohanim. ¿Quién habló en Keifas? Pedro es el que habló de reyes y sacerdotes, segunda de Pedro, en el Brit Hadasha, pero no la Torah. ¿Me están entendiendo la idea? ¿Por qué Keifas habló de reyes y sacerdotes? Porque los que seguimos a Yeshua, a un Mashiach, el Mashiach es el que cumple con esas dos vertientes, de rey y sacerdote. Cuando Yeshua dio su vida en el madero, se rompió el velo que estaba en el lugar ¿qué? Santísimo, donde entraban solamente el Cohen Hagadol, y en ese sentido era ¿qué? Un Cohen, un sacerdote, y un sacerdote Gadol. Pero él fue puesto en un madero como un rey, le colocaron rey de los Yahudí. Entonces, cumpliendo esos dos parámetros, aquel que siga a un Mashiach, entonces tiene esas dos vertientes. Y por eso es que Keifas habló de reyes y sacerdotes, pero no porque la Torah lo estableciera. ¿Me están entendiendo la idea? El Creador lo que estableció fue Kohanim, una nación de Kohanim, una nación que va a bendecir, porque Israel tiene que bendecir a toda la humanidad. Usted tiene la responsabilidad de bendecir. ¿Por qué estamos haciendo estos videos? Para que la gente del otro lado los vea, aprenda de la Torah y a su vez que lo comparta a otros para que cumplan con Torah. Punto. No es por otra cosa.
¿Hasta ahí estamos bien? Baruch Yahweh. Amén. Baruch Hashem. Entonces, usted sí tiene la responsabilidad de bendecir, pero para bendecir tiene que conocer. Para bendecir tiene que saber. No es que se llenó de emoción y me puso a dar bendiciones. Así no funciona. ¿Está claro? Amén. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, vamos a hablar de la segunda cosa y es lo relacionado con Moshe. ¿Qué saben de Moshe? ¿Dónde fue sepultado Moshe? No. De lo que hemos hablado, ¿verdad? ¿Ese fue para el monte qué? No fue sepultado. Él estuvo en el monte Nebo, Nebo. pero ahí dice que aún todavía el Hasatan se disputa dónde está porque no lo encuentra. Hagamos algo interesante, leamos lo que la Torah dice. ¿Lo leo? A ver, varón, usted uno y los otros de a uno y a uno, ¿listo? Dice, y Moshe ascendió desde las planicies de Moab al monte Nebo, a la cumbre que mira a Jericó, y desde allí Hashem le hizo ver toda la Eres, el Gilad hasta Dan. Este es el uno. Muy bien. Ahora el verso 6. 6. Dice, él lo sepultó en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Nadie conoce el lugar de su sepultura, incluso hasta hoy día. Varón. Moshe tenía 120 años cuando murió. Sus ojos no se habían opacado y su vigor no había disminuido. Barujas. Aquí dice su cuerpo no se descompuso. No se descompuso, Barujas. Entonces miren, ¿qué estamos hablando? De tres cosas. La primera, que Moshe sube al monte de qué? De Nebo, ¿cierto? Pero ¿dónde queda ese monte de Nebo? En Moab, en el territorio de Moab. ¿Estamos bien? Número 2, dice que él, antes de la sepultura, está en medio y él pasa por un monte. ¿Cómo dice el verso 7, varona? Verso 6, perdón. Dice que él lo sepultó en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Nadie conoce el lugar de su sepultura, incluso hasta hoy día. Bet Peor. Bet Peor y Zeir. ¿Qué es Zeir en medio de dos montañas? Zeir, ¿qué es? Este monte Seir, o el valle de Seir, también se conoce como el valle del Satán. Es un nombre que recibe el Satán. Seir es uno de los nombres del Sanmen. ¿Estamos bien? ¿Cómo es posible, escuchen bien, que Moshe, para supuestamente morir, tiene que estar en medio de dos montes? Uno que es Seir, es Satán, o Seir, que es el cabro, ¿recuerdan? Pero además de eso, en el monte de qué? De Peor. ¿Se acuerdan que es un dios pagano de las naciones? ¿Estamos bien hasta allí? ¿Me siguen? Baruch Yahweh. ¿Por qué? Porque no permitir de que vieran a dónde fue sepultado ni nada. De lo que leímos. Ahí está la respuesta. ¿Quién era Moshe? Varón, ¿quién era Moshe? Era un servidor de Yahweh, de Hashem. No era un Mashiach, Moshe, pues. Moshe también Era era como un Mashiach. Él era el Mashiach. en forma de levita, como un Era un sacerdote. levita, sí, claro. Claro. La tribu de Leví. Vamos a empezar por el principio. Moshe es la encarnación De Eber. de Ebel. Arranquemos por ahí. ¿Quién era Moshe? La reencarnación. ¿De quién? De Ebel. Para que podamos entender a Moshe. Yo ya lo Podamos había entender dicho qué está antes. pasando. Esto ya lo hemos dicho antes. Sí, sí, Cuando, sí. sí, cuando lo de la... ¿Cuál es el problema con Ebel? Recuerden que Ebel no era como nosotros. Ni Caín era como nosotros. ¿Estamos bien hasta allí? Baruch Yahweh. No piensen que eran como nosotros, no. Ni Caín ni Ebel. Caín viene del serpiente y Ebel viene de Adán. Ya. ¿Estamos bien hasta allí? Pero eran dos simientes diferentes y por eso en la palabra formación aparecen dos yud, que hace tiempo lo explicamos. Una yud, una simiente. La yud es que el semen, el esperma, el espermatozoide que tiene forma de yud. Esta es una yud. La restauración.
¿Estamos bien? Y un esperma, ¿qué es? Una cabecita con una línea. ¿Estamos bien? Es una yud. No eran seres como nosotros. El hombre dice que cuando Adán se volvió a unir a su mujer, nació ¿quién? Set. Y Set, sí, la palabra Set en español es humano. ¿Hasta ahí vamos bien? Y ahí viene que la genealogía. Ahora sí arranca la genealogía de quién, de Israel como tal. Pero ese ya era un humanoide, pero los anteriores no lo eran. ¿Está claro hasta allí? No tiene que tenerlo claro. Entonces, en otras palabras, el ser que había en Hebel era un ser grande, de una energía muy grande. ¿Estamos bien? Amén. Y el mellizo de él era ¿quién? Caín. Era Caín. Este es uno negativo del serpiente y este ya le dije que es de Adán. Dos semillas diferentes, dos fuerzas diferentes. Y ustedes saben de que ellos nacieron con quién. Él nació con dos esposas. Dos esposas. Aquí está Hebel y él le nacieron dos mellizas. ¿Por qué dos mellizas? Porque una fuerza grande. ¿Y qué pasó con Caín? Caín nació con una sola. Por eso fue la envidia. Porque todas las almas, recuerden eso, todas las almas son macho y hembra. ¿Hasta ahí estamos bien? Esto es Adán. Adán es ¿qué? Positivo y negativo, mujer y hombre. Ya que el Creador formó a Adán, macho y hembra los creó en el mismo momento, no aparte. Luego los separó, que es diferente. Eso lo vamos a ver en el Bereshit, cómo fue creado el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, cuando se habla siempre de hombre en la Torah, es un hombre con quién, con su esposa. Por eso el hombre soltero, o el que es, ¿cómo se llama? El solterón, es un hombre incompleto. Y la Shekinah de la Torah no reposa sobre él completamente, porque es incompleto. Un hombre incompleto no recibe verajot como tal. De acuerdo al Zohar, de acuerdo a la Torah, un hombre incompleto no funciona. Por ejemplo, el rey Ezequías, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con Ezequías? Isaac, el profeta, fue y le dijo: usted se va a morir en 15 días. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo él? Se volteó hacia la pared y oró. Ya ustedes saben el secreto ese, ¿verdad? Vamos a explicarlo porque de pronto alguien al otro lado no sabe. ¿Por qué se dirigió a la pared? ¿Y por qué le iban a quitar la vida a Ezequías? La primera cosa que él se dirigió a la pared es porque la pared representa, escúcheme bien, representa a la esencia de la mujer. En otras palabras, la pared dentro del reino correspondía a la Shekinah como tal. ¿Correspondía a quién? A la Shekinah. ¿Hasta ahí estamos bien? Amén. Y Ezequiel, y entonces él se está dirigiendo no a la pared, sino que él está a la representación que tenía la pared en su momento, que era la Shekinah. Y él era un hombre ¿qué? Soltero. Sin hijos. No tenía hijos. Y entonces clama, ¿por qué? Porque el Eterno le genere, que la Shekinah le entregue una buena mujer. Escuchen esto, dice en Koheled inclusive hablan de que, y en la Torah y el Talmud habla de que las riquezas, como la casa y el dinero, eso es que herencia de los padres de este mundo. Pero una buena esposa solamente la da el Creador. Vuelvo a repetir. La bendición de la casa y las riquezas la da el Padre, el hombre como tal. Pero una buena esposa solamente viene de parte del Creador si el hombre tiene méritos para recibir una buena esposa, que es lo que llaman alma gemela. Las almas gemelas solamente se dan en el pueblo de Israel. ¿Está claro? Punto. Entonces, él oró a la Shekinah para que le diera ¿qué? Una buena esposa, una buena mujer. Y eso hizo que él pudiera vivir más tiempo. Por eso es que un hombre soltero, la Torah dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Adán estaba con su soporte, con la parte femenina en él, pero él no era consciente de ella.
¿Estamos bien? Era inerte, digámoslo así. Estaba en la parte de atrás, pero él no la podía ver. Por eso hubo necesidad de separarla en el costado, no en la costilla, sino en el costado, en la espalda. La separó a los dos. Y entonces lo enfrentó y dijo, bueno, ahora sí esta es parecida a mí. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, este Moshe viene a ser la encarnación de Abel. Por esa razón, Moshe, cuando el Creador lo llama en la zarza, él, para restaurar un poco la situación, él ayuda a restaurar aquí en Caín. Él le dice en la zarza al Creador, mire, yo tengo otro ¿qué? Otro hermano. Y ese hermano es mi hermano ¿qué? Aarón. Mayor. El mayor, sí. Mayor era Aarón que Moshe. Entonces él le dice al Creador, no, yo solo no puedo con ese cuento. Yo tengo, pero soy tartamudo, yo no hablo bien, etcétera, etcétera, pero vea, yo tengo un hermano. Entonces el Creador llama a ¿quién? A Aarón. Empieza a restaurar el proceso de ¿quién? De Caín. La segunda cosa que quiero que tenga presente acerca de Moshe es cuando él ¿qué? Cuando él, cuando está frente al Creador también que no toma las cosas como las hizo Abel. Abel cuando presentó la ofrenda dice que él se presentó frente al Creador como tal, y por eso es que yo quiero que entiendan por qué el Creador le hablaba frente a Moshe. Porque en su momento Abel le hablaba también al Creador de frente. ¿Estamos bien? No había impedimentos. Él hablaba de manera directa con el Creador cuando le presentó la ofrenda. Y fue un poco altivo de Abel delante del Creador porque él sabía que estaba cumpliendo completamente con los requisitos de una ofrenda. Era darle la parte al Creador y la parte al Yetzer Hara. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Amén. Dice que cuando él viene a este mundo como Moshe, este Caín, como era tan malo, él tuvo que restaurar su Neshama, su Rúa y su Nefesh. La Nefesh en un egipcio. Y por eso es que Moshe cuando nace, mata a quién? Al egipcio, porque sabía que nada bueno iba a pasar con ese egipcio. Luego viene y destruye ¿qué? Viene a comportarse con la parte de ¿qué? Del Rúa, que es la parte emocional, que es Cora. Cora era una persona emocional y una persona que ávara, una persona envidiosa, se dejaba llevar por sus sentimientos. Pero la parte de la Nechama es la parte inteligente, y eso tiene que ver con un personaje que es Yitro. ¿Estamos bien? Amén. Antes usted dirá, el Señor está loco. ¿De dónde sacó esto? En hebreo, la palabra reparador de Abel en hebreo se escribe así. ¿Qué dice aquí? Mi Shetikum Abel. Esto es que Tikkun. Oiga, la reparación. El Tikkun es que es reparar, ¿no? ¿Soy la reparación de quién? De Abel. ¿Estamos bien? Si usted mira, la primera letra es la M, la Men. Y de aquí es ¿cuál? La Shin. Y aquí es que la Hei. ¿Y esto qué me dice? Moshe. En hebreo soy la reparación de Abel, es que Moshe. Está codificado. Ahora hay una parte interesante, y es por la razón por la cual él de alguna manera se encuentra con ¿quién? Con Yitro. Tenía que encontrarse con Yitro, porque Yitro era una parte de Caín. ¿Estamos bien hasta ahí? Y por eso Yitro al principio no quería darle a ninguna de sus hijas. ¿Tenía cuántas hijas? 7 hijas. No quería entregarle ninguna de sus hijas para Moshe. Y según el Midrash, él lo tuvo preso un tiempo. ¿Se acuerdan? A Moshe lo tuvo preso. Y después termina se termina convenciéndole y entrega a quién? A Sífora. ¿Estamos? A Sífora. Que es realmente quién? El alma gemela, una de las almas gemelas de quién? De Abel. ¿Estamos bien? Y es tan interesante eso porque en la parte de la Torá aparece el alma gemela establecida, un código que aparece con la palabra Ed. 2 veces. Cuando esta Ed se repite en la palabra Isha y en la palabra Sífora, estábamos hablando de quién? Del alma. Y está en la Torá hebrea, pues para que lo podamos entender. Y hay una palabra interesante también que quiero tocar para que comprendamos el proceso de Moshe.
Y está en, a ver, yo lo tengo por acá, en Shemot, el capítulo 18:6. En hebreo dice, yo soy tu suegro. ¿Cómo qué? 18:6, pero en hebreo. Dice, Bayomer en Moshe, Ani, Sí, despacio. Ani, Joteneja, Joteneja. Yitro. Yitro. espera un momentito que me falta algo ahí. ¿Estamos bien? Amén. Ahí ya. Sí. Este es yo, Ani, tu suegro. Ajá. Sí. Yitro. ¿Tu suegro qué? Yitro. Yitro. Y le dijo Así dice, mucho. Ani, Ajá. Torajá, Ajá. Yitro. Ajá. Sí. Las iniciales, ¿cuáles son? Ale, Ale, He, Ed, y Yud. ¿Qué es esto en hebreo? Mi hermano. Ají. No es ají de ají, No. es lo que pica, es ají, varón. No es ají, ají no es esto. No, sí. Ají es lo que pica. Esto es que ají, es un gutural. Sí. Ají. Aquí. ¿Y qué es? Mi hermano. hermano. Cuando él dice yo soy tu suegro, Yitro, yo soy tu suegro Yitro, está diciendo codificadamente Ah, yo Caín. soy Tu hermano. O sea, ¿Está hablando de quién? Caín. De Caín y Abel. Ahora sí. El número 1. ¿Quién era Moshe? Moshe era quién? La encarnación de quién? De De Pero Moshe tenía ¿qué? El nombre de quién? Del creador dentro de sí. Porque Moshe, ya saben que la palabra Hashem. Hashem, la palabra Hashem, ¿qué es? Nombre. No. Pero la palabra Ha es el nombre. Él. Entonces, cada vez que decimos Hashem no estamos hablando de cualquier nombre, sino que estamos hablando de el nombre de Hashem. Nombre del Kadosh Baruj Hu. ¿Y de qué estamos hablando? De este nombre. El tetragrama. Entonces, para no decirlo, decimos Hashem. Hashem. ¿Y Hashem en hebreo cómo escriben? ¿Y Hashem qué es al revés? Moshe. Moshe. Hashem, Ujú. esto es Hashem. ¿Y aquí qué es? Moshe. Moshe, son las mismas letras. Entonces, él era el único que tenía el secreto de quién? Del nombre. El nombre. ¿Por qué? Y a él fue que se le reveló ¿qué? El nombre del Kadosh Baruj Hu. Por eso Moshe le pregunta, ¿y yo en qué nombre me voy a qué? A presentar allá, porque ellos ya tenían otros dioses, habían nacido con otras culturas, habían hablado, se les hablaba del creador, pero ellos estaban en Egipto ¿qué? Sometidos. Dice, el nombre de él es que Yed Asher Yed. Seré lo que seré. Y esa traducción, seré lo que seré, la contracción de ese nombre es Yud Het Vav Hei. ¿Estamos bien? Yud Het Vav Hei nace de qué? De conjugar el verbo ser o estar, digámoslo así, en hebreo, pasado, presente y futuro. Y Yed Asher Yed es eso. Y ahí nace el nombre Yud Het Vav Hei. Eso hay un video sobre el asunto y hay mucha información incluso en internet sobre el asunto. Algunos errados, otros no, pero por lo menos pueden leer eso. Amén. Entonces, ese era Moshe, el que dio a revelar, empezó a obrar, que empezó a funcionar él con los códigos de la Torah, con todos los nombres de la Torah. El creador tiene muchos ¿qué? Nombres, Baruch Hashem. No tiene uno, tiene muchos nombres con los cuales se ha dado a conocer en diferentes situaciones. Ahora bien, ya para él entregar su vida, dice, hay una palabra clave, 34:6. Gay. No es gay, es gay. Bagay, así está. Ajá. ¿Estamos bien? Sí. Pero ya sabemos que la ver La que es Gimel tiene un daguez. daguez. Pero recuerden algo. Recuerden que por gemática hebrea, ¿esto qué es? Una conjunción. Una conjunción. ¿Estamos bien? Ajá. Realmente la palabra es esta. Ajá. Ujú. Gai. Gai. Y esta palabra se escribe así. Ujú. En hebreo, vaya. Ahora le hago una pregunta. Ahí en hebreo, ¿cómo está? ¿Le hace falta qué? La Aleph. Una letra, que es ¿cuál? Esta Vale. letra. Por esa razón es que en ese valle no se encuentra ¿qué? El cuerpo de Moshe.
Nadie hasta ahora se ha encontrado, porque a esta palabra donde debería estar le falta una ¿qué? Una letra, y justamente la letra ¿qué? Aleph. Y la letra Aleph corresponde ¿qué? A lo que era antes de lo creado. Todo lo creado en este mundo arrancó con Bereshit, que es lo que ha traducido Génesis, pero la palabra hebrea es Bereshit. Y la palabra Bereshit arranca ¿qué? Con una B. Pero el mundo Bet, antes de este mundo hay un mundo ¿qué? Aleph. Aleph. Entonces, Moshe no está donde. Es lo que nos quiere decir la Torah. La Torah nos quiere decir que Moshe no estaba en este mundo, sino que ya estaba donde. En el mundo Aleph, antes de lo que ha sido ¿qué? Creado. Pero hay algo más. Moshe no ha muerto. ¿Está claro eso hasta ahí? ¿De dónde sacamos nosotros eso de que él no ha muerto? Porque eso suena bien de nosotros, pero la gente que está al otro lado, y ahí es tan importante la manera de interpretar la Torah, lo que es los niveles de interpretación de la Torah. Ahí está el mundo literal o la parte baja de la interpretación de la Torah, que es la parashá, ¿cierto? La parte literal. Pero en la Torah aparecen otras cosas, aparecen por ejemplo unas comparaciones, aparecen unos códigos, aparecen por ejemplo unas letras grandes y pequeñas, aparecen además de eso unos números, ¿se acuerdan? El 3, el 40, el 70, qué sé yo. El 8 que no existe, el día octavo no existe. Es una dimensión diferente. Y aparece la parte Sof, que es la parte última, el cuarto nivel o el nivel más alto de interpretación de Torah. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a poder comprender la Torah. Y por eso es que es tan importante tener una Biblia ¿qué? O una Torah ¿qué? Hebrea. Estamos hasta ahí bien. Para poder entender por qué decimos lo que decimos. Este rollo de la está compuesto por 248 digamos que líneas o párrafos, digamos de esa manera. Y esos párrafos inician casi todos con una letra que es la letra Ba. Pero hay sobre todo 5 de ellos con este que inician con letras diferentes. ¿Qué letras diferentes son? Casi todos arrancan con ¿qué? Con la letra ¿qué? Ba. ¿Han visto? Pero hay unos que arrancan el párrafo con la letra Bet, otros con la Yud, y los únicos que son diferentes son estos, miren. Y estos en la parte, si usted mira, en la parte del centro tiene la palabra ¿qué? Moshe o Hashem. ¿Lo estamos entendiendo? Y gemátricamente este valor, ¿cuánto vale esto? Súbelo allí. Gemátricamente, estas letras con las cuales se inician los párrafos 12, 17. es igual a la palabra Moshe Biblia. Vean, no se maten, 663 a esto. Dios, 363. Sí. Eso es igual a 363. ¿Qué quiero decirles? Estas letras con las cuales se inician los otros párrafos en este pergamino suman ¿qué? 363. Y 363 también es la gematría de la palabra Moshe Biblia. ¿Están comprendiendo? Y ahí es que codificado en el pergamino, está ¿qué? La palabra Moshe está Vivo. Obvio, no le va a aparecer ahí, vean, en esta parte dice que Moshe está vivo. Hay que buscar la Torah, hay que escudriñar las escrituras, que a ellos parecen estar la vida ¿qué? Eterna, Baruch. Entonces comprendimos por qué dentro de la Torah nos establece que el cuerpo de Moshe no aparece en ningún lugar. Estamos viendo en el valle que está, aparece que le falta ¿qué? Una ale. ¿Estamos? Y si ampliáramos un poquito más nos damos cuenta de que esa ale la sumamos después y aparece entonces la vida de Moshe, o mejor la palabra que Mashiach. La palabra Mashiach es la parte última. Por eso los hebreos ven, o los ortodoxos ven a Moshe como ¿quién? Como él vive, él va a regresar como ¿quién? Como Mashiach. ¿Estamos bien? En otras palabras, en Moshe también está el espíritu de ¿quién? De Mashiach. Moshe igualmente era ¿quién? Una persona ¿quién? Mortal. Como era Elías. Como era ¿quién? Hanok. Era ¿quién? Una persona normal.
¿verdad? Yeshua. El código de Yeshua es otro, ¿no? No voy a tocar solamente un poquito el código de Yeshua para que entiendan la diferencia entre lo uno y lo otro. Cuando se hace la bendición de Yahudá, se dice que el cetro no desaparecerá de quien de Yahudá y que todos se inclinarán delante de quién, reinará delante de quién, de los hermanos, Por eso el cetro nunca dejó de estar de donde, de en Jerusalén, siempre estuvo el cetro en Jerusalén. Y todas las tribus que llegaban a Jerusalén tenían que hacer la venia porque ahí estaba el rey. ¿Estamos bien hasta allí? Pero la palabra Yahudá, ¿cómo es escrito? El nombre de Yahudá contiene el nombre del Creador. ¿Estamos bien? Claro, Yuhei. ¿Estamos bien? Bat, Hei. Sóbrala, dale. Pero resulta que el nombre del Creador tiene ¿cuántas letras? 4 y no 5. ¿Estamos bien? Tiene 4 y no 5. Entonces, la cuarta pata de la mesa es la Dalet. Que es el asiento de quién? De Yahudá. La base de quién? De Yahudá. Es una, ¿qué es la Dalet? Una puerta. Una puerta. Ahí vamos bien. ¿Qué dice él? Cuando Moshe va a entregar digamos así, el compromiso de ingresar a la tierra prometida, nombra a quién. Vamos a hablar con quién. Con Osea. ¿Pero qué hizo Moshe? No te vas a llamar quién. Osea. Te vamos a llamar quién. Yahoshua. Puso una quién. Yud. Una yud. ¿Y qué formó? El nombre del bendito sea. Del nombre del bendito sea como ya. Está el primero. Yud, Hei, Vav. Y ahí hay un error a veces que la gente dice, no, es que Yehoshua es Yeshua. Y ahí viene una cosa interesante, que es sí y es no. Porque como escribe, y esto ha generado confusión en algunas comunidades. Y algunos se pelean cómo se escribe Yeshua. No, Yeshua se escribe así. Vamos a mirar la controversia. Cortico, bajar eso cortico, porque eso es tema de otra parasha. ¿Cómo escribe Yeshua? ¿Estamos bien? Yeshua. ¿Estamos bien? ¿Qué letras del nombre aparecen? La Yud, la Vav. La Yud y la Vav. Y muchos pelean y dicen, no, es que no es así, el nombre de él es Yehoshua, que es el nombre anterior. ¿El nombre qué? Anterior a Yeshua es que es Yehoshua. Y hay comunidades mesiánicas que se pelean y pelean entre estos y estos. Porque no han entendido que aquí hay un código. Que dentro de Yeshua está que Yehoshua. No han entendido muchas cosas. Una es que la Shin representa a los 3 patriarcas. ¿Están entendiendo? ¿Cuáles patriarcas son? Abraham, Isaac y Jacob. Ahí vamos bien. Que la conexión que hay con el mundo de acá abajo está entre la Yud y la Vav. Sí, porque el nombre del creador que es el Yud. La Yud y la Hei. Pero Vav. la conexión con el mundo es a través de la letra Vav. Vav. Y el último, la última Hei. que es Malhut, que es este mundo, es la última ¿qué? Hei. La última Hei. Pero la última que tiene Yeshua es ¿qué? Un Ay. secreto. Un secreto. Porque la hay es un Zot, secreto. vale 70, es un secreto. Y por eso es que muchos se pierden ahí con relación al nombre Yehoshua o Yeshua. Porque no entienden que Yeshua es otra cosa. ¿Me comprenden? Que tiene que ver con el nombre, claro. Y ahí se pierden algunos y por eso es la relación, ahora pongamos la relación, donde Yeshua también su cuerpo no fue enterrado. Pero Mashiach no viene de la tribu de Efraín, sino que el Mashiach viene de la tribu de quién? Desde Judá. Desde Judá. ¿Estamos hasta ahí? Era solamente como para dar una explicación corta acerca de los que no encontraron el cuerpo. El cuerpo de Yahudá se encontró, el cuerpo de Josué se encontró, pero el cuerpo de Yeshua no. ¿Estamos bien? Amén. Te dice el Midrash, lo explicamos en la parashá pasada, que el Creador tuvo que acercarse a quién? A Moshe. Ahora, eso es lo que la manera como lo interpreta quién, los Jajam.
es que el Eterno se le acercó y Y que le dio un chupó la- beso, no. entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Moshe estaba allá donde en un nivel que superior del mundo Aleph, y allí el Satán no tenía que, no tenía función. La función del Satán es en esta. Entonces, en ese caso sería cuando él estuvo en las dos, cuando subió a morir en las dos montañas, ¿sí? Era lo de arriba con lo de abajo, la conexión. ¿Cuáles dos montañas? De lo que La usted de, dijo. la de Padán Donde- Aram y de Seir. Ajá. Bueno, eso es otro código que no lo vamos a tocar. Él venció al Seir, él venció al Satán. Entonces, por eso, bueno, me hizo meter en un cuento que no quería meterme. Que como usted lo Moshe, dijo ahora. Moshe, digamos, venció aquí en Edom. Ay, Va al peor, que es los juicios son las naciones que representan a los Goyim, las 70 naciones que tienen otros Elohim. Pero hay una nación que tiene un ser que es Seir, que es el monte también de quién, de Edom, es un nombre que recibe Edom, pero Seir también significa ¿qué? Satán. Satán. ¿Están entendiendo eso? Entonces, ¿qué pasa con Moshe? Moshe, ¿qué? Ni en el uno Y en el otro. ni en el otro. ¿Venció a quién? A ambos. Y lo interesante es que murió en la tierra de quién? De Moab. No tierra pagana. Allá hay un código. En los moabitas, sí. ¿Me están entendiendo? De los moabitas, Los moabitas. de Moab. Allá hay un código de la Torá. Cuando Mashiach vino, cuando Yeshua vino, ¿a dónde vino Yeshua? A los que estaban por fuera de Israel. El propósito de la restauración de la profecía o de la promesa de Abraham no está en Israel, está en el mundo. ¿Me están comprendiendo? Nosotros somos parte de esa promesa dada a Abraham. ¿Qué no entendió ahí, varona, que se ¿Está en confundió? el qué? No le entendí ahí. En el mundo. Está por fuera de Ah, Israel. ya. Están las 70 naciones. Está en las 70 Exacto, naciones. ya. Por eso que no Es Israel, es un código que está envuelto en quién? En las 70 naciones en todo el mundo. Debe haber unas personas en Israel que claman por todas las naciones Baruch Hashem. Si no hubiese pueblo de Israel o el grupo ortodoxo, sus hermanos ortodoxos de la casa de Judá, nosotros no existiríamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Baruch Yahweh. Pero hubo necesidad de qué? De que el pueblo que se replegara en todas las naciones. ¿Para qué? Para que se cumpliera la promesa de Abraham. Y por eso es que Moshe también, como Mashiach, mueren por fuera de Israel. Por fuera, perdón, de la ciudad. de la ciudad. ¿Estamos bien? Porque Yeshua murió por fuera. ¿Estamos bien? Y también Moshe entrega su vida fuera de dónde? De Israel. Israel. Hasta ahí ambos son una unión, ambos son ¿qué? Mashiach. Israel es el que hace Torah. ¿Estamos bien? Porque hay mucho varón, mucho hermano, digámoslo así, de la casa de Judá que no hacen Torah. ¿Y son Israel? Nominal, sí tienen la cédula de Israel, pero no hacen Torah, comen puerco, no conocen al Creador, no hacen lo que el Creador dice. No, el Eterno no lo va a restaurar por eso. 34:6. A partir de la palabra que leímos. Bien, esta palabra que está en Devarim 34:6, de lo que hemos visto, donde falta una ¿qué? Aquí falta una Aleph. Estas tres palabras suman ¿cuánto? 357. Yo le sumo la Aleph, que no tiene esta, ¿se acuerdan? Da 358. Da 358, que es la misma gematría de la palabra que Mashiach. Mashiach 358. Por eso, Mashiach vendrá también como un libertador, como lo fue quien. Moshe. O sea que la unción de Moshe también es la de quién? De Mashiach. ¿Estamos bien? Cuando veamos el Bereshit, nos vamos a dar cuenta que el que revolotea sobre las aguas no es el espíritu tal, sino que es quién, el espíritu de quién, del Mashiach. Amén. Baruch Hashem. Entonces, para concluir, ¿qué dice qué es lo que hemos explicado hoy? Solo dos cosas importantes. La primera, que la bendición solamente viene de aquella persona, escúcheme bien, que honra al Creador, que conoce la Torah y que identifica a quién va a bendecir con la Torah para que esa persona mejore su condición.
De ahí que está establecido en Números o Bamidbar capítulo 6 del 23 al 25. Hasta el 26. ¿Estamos bien? La segunda cosa es que el cuerpo de Mose no fue encontrado porque Mose está en un nivel superior que corresponde al tiempo antes de lo creado. Pero ¿qué es más importante? ¿Quién era Mose? Y Mose era ¿quién? Era la encarnación de Ebel, que era un ser superior, un ser grande que le hablaba cara a cara al Creador, ¿verdad? Y que venía a restaurar el propósito de la creación del Kadosh Baruj Hu en esta Eretz. Por eso Moshe conocía el nombre, o a él se le reveló mejor el nombre del Kadosh Baruj Hu. ¿Qué relación tiene eso con nosotros? Número uno, nosotros somos los que bendicen, son los Kohanim, los sacerdotes. Y usted tiene la responsabilidad de bendecir con autoridad, pero con certeza. Y número dos, también nosotros debemos preparar nuestras vidas para que nuestro paso por el Guindón sea ese. Amén. Amén. Si usted comprendió la parashá, entonces debe un aplauso al Creador.